extremadamente hermoso, acerca de la prueba de la fe que le hemos titulado. Y es una serie muy hermosa, la cual ya iniciamos este domingo, Omar. Sí, una serie que estamos seguros va a disfrutar mucho las personas, porque empieza muy bien, Sí. empieza con un tema muy, muy lindo, probar nuestra fe, y veíamos cosas donde no es solamente a veces las pruebas que Dios pone para medir nuestras vidas, sino cómo probarnos a nosotros Ujú. mismos, cómo hacernos Sí. una evaluación personal. Así que quédese con nosotros durante los próximos minutos. Estaremos compartiendo este tema y estamos seguros que sentirá o se Ujú. identificará Sí. con lo que estaremos compartiendo en este devocional. Sí, totalmente. Yo creo que este devocional es para todos. Yo creo que esta serie está tan hermosa que al igual es para todos. Recuerda las series tan hermosas que hemos traído tocando, los devocionales también, los que aman a Dios, una serie muy Sí. hermosa que nadie la esperaba, de por ahí Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas colaboran para bien, pero uno realmente no sabe un poco, el batalla uno para interpretar un texto, y a veces por qué las cosas no funcionan, porque a veces no entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero ha sido hermoso estas series que hemos traído, el despertar del corazón, despertar del propósito, y finalizamos la serie con el águila. De hecho, te tocó a ti finalizar esa Sí, serie sí, sí, muy con, hermoso. con nuevas alturas, ¿verdad? Ese tema tan hermoso que trajiste, que fue de mucha bendición para nuestras vidas, nuevas alturas, que a veces somos como esos pichoncitos todavía, que no han crecido todavía, Sí. y se dan sus porrazos por allí, ¿no? Antes de levantar alas como águila. Sí, porque nos queremos quedar en el nido, en la comodidad, y cuando llegue el tiempo de volar es el tiempo y hay que ser Sí. empujados, ser provocados. Sí, esta vez, bueno, traemos un tema bastante hermoso, al cual Dios puso en mi corazón hace algunos días atrás, acerca de la prueba de la fe, leyendo la carta a los Corintios, la segunda carta, y me detuve fijamente en las palabras de Pablo, porque son palabras que antes no había pronunciado. Claro, había desafiado en otros lugares o en otras instancias en cuanto a tiempo. Había demostrado sus credenciales ante aquellos críticos, ante la oposición. Había hecho muchas cosas, pero esta es una ocasión única en la cual el apóstol Pablo expresa esas palabras que están en 2 Corintios 13, verso 5 exactamente, y dice: pónganse a prueba, examínense cada uno, evalúense. Podemos interpretarla en estas tres palabras, ¿verdad? Acerca de probarnos, examinarnos y evaluarnos, o como queramos poner el orden, pero cada una de esas cosas son diferentes y son interesantes a que nosotros vayamos y pensemos un poco en ellas, para ver si calificamos y si estamos todavía en la fe, porque esa es la pregunta de Pablo. Esa es la pregunta que le hace a las personas que le están criticando en aquel momento y están restándole autoridad apostólica hacia su persona. Así que bueno, quédese con nosotros los siguientes minutos y medite juntamente con nosotros en este hermoso devocional basado en 2 Corintios capítulo 13. Si gusta, del verso 1 en adelante, léalo en casa y verá que es un capítulo bastante hermoso, que nos pone a pensar, a aquellos que queremos pensar y queremos examinarnos, cómo estamos para con Dios y para con la fe. Sí, una evaluación personal es donde usted tiene que confrontarse a sí mismo y ver qué áreas necesita ser moldeadas, ser cambiadas, ser transformadas. Elizabeth Núñez nos dice: hola, muy buenos días. Nuestra hermana Lupita Ramírez: hola, bendiciones, gracias, buen día. Nuestra hermana Magda Recio dice: bendiciones, pastores, buenos días a todos. Dios tiene palabra fresca esta hermosa mañana. Claro que sí, una palabra fresca, una palabra que estamos seguros usted se identificará y estará pensando en ello todo el día, porque Sí. este devocional es la intención, que sea una palabra que tomamos durante la mañana y que la traigamos masticando durante el resto Sí. del día, disfrutándola, saboreándola y más que nada aplicándola a nuestras vidas. Sí, son tiempos en los cuales debemos de hacernos esa pregunta. Es como si el apóstol Pablo actualmente, Omar, estuviera escribiéndonos a la iglesia actual. No, digamos, a una iglesia local o a nuestra iglesia local, sino una iglesia, digamos, mundial o universal, a todo el creyente en Cristo. Esta sería la pregunta, y sería muy bueno el poder leer ese versículo, si usted puede leerlo, y examinarnos
cómo estamos nosotros mismos en la fe. De hecho, en su carta, en la primera carta, capítulo 10, Pablo ya le había escrito a la iglesia, el que crea estar firme, mire y no caiga. Así es. Sí, porque siempre, por lo regular, nuestra tendencia como cristianos, cuando venimos a Cristo y estamos pasando el primer amor, llega otra etapa. Y es la etapa de la murmuración, de la crítica, del juzgar a otros, del que Dios me habla a mí y a otros no, Dios me muestra a mí y al otro no, etc. Entonces, esto es algo interno, porque las palabras de Pablo es a la iglesia, al interno, al cuerpo de Cristo. Miramos cómo otros son probados y no pasan el examen, no pasan la prueba, y de pronto nos encontramos hablando de ellos. Pero el apóstol Pablo dice, para todos ellos que piensan estar firmes, pues miren y no caigan. O sea, en otras palabras, tal vez tú seas el próximo, mejor no hables acerca de una persona, no juzgues a una persona en su momento, porque está pasando momentos críticos en su vida o en su fe, en su vida cristiana, en su fe está siendo, digamos, probado. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, dice, no vayas a ser tú el siguiente, no vayas a estar tú en la lista también, el día de mañana te encuentres igual. Así que el que está firme en estos tiempos de pandemia, pues mire por sí mismo y no caiga, ¿verdad? A veces estamos tan interesados o nos interesa tanto otra gente que dejamos de examinarnos nosotros mismos si todavía estamos en la fe de Cristo. Así que, bueno, estos versículos son muy lindos, porque el apóstol Pablo dice, pónganse a prueba, examínense, evalúense ustedes mismos, no para con Cristo, porque pues Cristo sabe todas las cosas, no para con los demás, sino ustedes mismos, pónganse a prueba, porque después de examinarse tal vez se encuentren reprobados, pero nadie quiere ir a ese, digamos, a ese lugar o a esa estación de la fe, porque por lo regular todos tendemos a justificarnos, a estar bien delante de los demás, a que nuestra fe está bien, nuestra fe está activa, nuestra fe está viva, nuestra fe está como nunca, ¿verdad? Dios me habla, yo con Dios y Dios conmigo. Entonces es un lenguaje que se aprende. Por eso este devocional es extremadamente, llama a la honestidad de cada uno de nosotros, empezando desde mi persona a todo mundo. Nos llama a la honestidad. ¿Eres todavía cristiano? En otras palabras, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pregúntense. Entonces, este devocional es bastante intenso, porque nos empuja, nos toma, es como si nos tomase del cuello a todos y nos toma contra la pared y nos dice, pregúntate, hazte las preguntas correspondientes si eres todavía cristiano, si estás en la fe. Es desafiante, requiere honestidad para todo aquel que escucha este devocional y las palabras del apóstol Pablo. Son palabras realmente retantes, parecen sencillas porque tal vez se leen sencillo, pero si vamos un poco más profundo y pensamos en el sentir de Pablo y en el desafío que le están poniendo otros a su persona, entonces Pablo también lanza un desafío a ellos, ¿verdad? Y les dice, antes de juzgar, júzguense a ustedes mismos. Tal vez ustedes se sienten aprobados, pero quizá estén réprobos delante de Dios, porque en su aprobación están reprobando a otros, no sabiendo que ustedes mismos están destituidos, están lejos de Dios. Entonces es interesante este devocional, esta palabra del apóstol Pablo, la cual, bueno, hace bien usted al estar ahí juntamente con nosotros para podernos examinar en este tiempo, Omar. Pasturi, algo que meditaba ahorita mientras conversaba es estar en la fe correcta, probarte para ver si estás en la fe correcta o estás equivocado. A veces crees en Dios, pero crees en lo que hace Dios, crees en los milagros de Dios, crees en ello, pero no crees en la parte de servicio a Dios, de entrega, de cambio, de transformación. Entonces a veces confundimos la fe, nos equivocamos, nos desviamos del por qué vinimos a los pies de Cristo, que fue lo que necesitábamos cuando vinimos a Él, a buscarlo, cuando Él nos encontró, nos salvó, nos sanó. Entonces nos confundimos. Esta evaluación también nos confronta
pero al mismo tiempo nos puede ubicar, pastor. Claro, sí, Nos sí, puede sí. poner en el lugar correcto de lo que estás creyendo, Viene a de tiempo. dónde estás. Sí. Ujú. Sin lugar a dudas, viene a tiempo. Recuerda que en el capítulo 12 Romanos, verso 3, el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor, ningún concepto mayor de sí mismo que el que no debe de El tener. que no debe. Entonces, es importante cada palabra, cada verso, examinarlo, leerlo, pensarlo, meditarlo y poder extraer de ahí la riqueza que realmente nos quiere decir. Bien dices, aunque son palabras desafiantes, pero son palabras que nos pueden poner en nuestro lugar si nosotros le permitimos al Señor, como dijo David en el Salmo 139, examíname, Señor, y pruébame, en los últimos versículos. Examina mi corazón y prueba mis pensamientos. Dice dos palabras bastante, digamos, certeras, las cuales el apóstol Pablo también está utilizando aquí. Dice, examina mi corazón, ¿qué hay en el corazón? Pero él inicia en el verso primero del Salmo 139, tú conoces todos mis caminos, mis pensamientos, tú me creaste, tú me formaste, todo lo sabías de mí, todo está escrito en el libro, ¿verdad? Pero culmina eso. Ahora, ¿por qué dice el Señor, examíname? Es interesante, yo pensaba en esta palabra, Omar, porque al decir el Señor, examíname, al darle tu permiso al Señor, examíname, Señor, es que tú mismo, primero ya te examinaste. Ya hiciste una revisión ya interna. hiciste una revisión interna, ya hiciste una evaluación de ti mismo, ya te probaste a ti mismo. De otra manera, ¿cómo uno llega ante Dios? Claro, uno puede llegar ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Pues simplemente con todo mi bola de faltas y pecados y hierros, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Pero la confianza de David en esa comunión que él tenía y ese amor, esa pasión que tenía de no faltarle más a Dios, de simplemente serle agradable, él mismo se examinaba. Y él decía en otras ocasiones, tal vez no me acuerdo yo de cosas, ¿verdad? Te he pedido perdón por todo y aún perdóname por aquellas cosas que no me acuerdo también. Porque, bueno, tal vez ya estaba en edad David también, ¿verdad? Y se le iban algunas cosas. Pero es importante esto, que antes de pedirle a Dios que le examine, él ya se había examinado. Entonces, esto nos puede poner a nosotros, nos puede alinear, como bien dijiste, nos puede alinear y traer a una relación correcta delante de Dios, si somos honestos, si no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, ¿verdad? Para que los demás nos vean de tal o cual manera o piensen tal cosa de nosotros, si no seamos honestos en nosotros mismos, porque al final no le estamos demostrando a Cristo que estamos bien o que estamos aprobados delante de la gente, sino que tenemos que demostrarnos primero a nosotros mismos que realmente amamos a Dios y que realmente nuestra fe, como dijiste, está encauzada correctamente en Dios y no en otra cosa. Sí, porque puede ser que a veces estemos en una vida cristiana más por costumbre que por convicción, ¿sí? Más por rutina que por pasión. Correcto, sí. Entonces sí. estamos en la manera equivocada. Voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, pero un cristiano verdadero va a la iglesia porque tiene necesidad de ir a la casa de Dios, porque anhela estar en la presencia de Dios, anhela adorar a Dios. Entonces ahí es la diferencia entre uno y otro. Ahí puede surgir esa evaluación. ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué voy a la iglesia? Sí. ¿Por qué sirvo a Dios? Sí. Lo hago con pasión. ¿Por qué hago con pasión las cosas de la obra de Dios? Entonces ahí esa evaluación pues puede sacar a flote también muchas cosas internas que nosotros tenemos, en las que nosotros mismos nos podemos dar cuenta que estábamos equivocados. Sí. Y el apóstol nos está... pues como dice usted, poniendo contra la espada y la pared. Contra la pared. Pero no hay otra persona, simplemente somos nosotros mismos los que estamos confrontándonos y dándonos cuenta de si realmente estábamos haciéndolo de la manera correcta, pero ¿cómo? A la luz de las Escrituras. Claro, definitivamente. El apóstol Pablo, en su autoridad apostólica y en su autoridad espiritual, moral y de todo ética y su relación con Dios como apóstol y siervo de Jesucristo, está hablando con autoridad y nos deja 13 cartas escritas, y entre esas 13 cartas está la segunda de Corintios capítulo 13, que nos dice por medio del Espíritu Santo, pruébense cada uno. ¿Por qué?
porque personas en la iglesia le estaban restando autoridad, le estaban desaprobando. Ya Cristo no habla por medio de Pablo y todo lo demás, ¿verdad?, que se es dado digamos, internamente en el cristianismo en general, en las iglesias, que es común, vaya, en las iglesias, y no debiera de serlo, no lo estoy aprobando, pero se da, y por eso los tenemos en las escrituras, los tenemos en las cartas apostólicas, todo este tipo de problemática y de situaciones que se dan ahí. Ahora la fe, bien dices, puede tomar otro curso o hacemos de ella una forma de vida, pero en un tono religioso, de religiosidad. No salimos realmente de la verdadera fe de Jesucristo en cuanto a agradarle a Él y buscarle a Él realmente y representarle a Él realmente. ¿Recuerdas una ocasión cuando cuando los fariseos están tratando de insultar a Jesús y le están restando también igual autoridad a Jesús? Y ellos se dicen ser hijos de Abraham, se sienten ofendidos por palabras de Jesús que Jesús les está refiriendo a ellos. Y Jesús les dice, no, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, ¿cuáles son las obras de Abraham? Las tenemos obviamente en el libro de Génesis, capítulo, 12 en adelante. Cómo Dios le habló a Abraham, cómo Dios estuvo con Abraham, lo que Abraham hizo, cómo Abraham le creyó a Dios. Pero de pronto, la fe se convierte en religión y se convierte en ritos y en formas, lo cual el pueblo judío la volvió la ley de Moisés, volvió todos los ritos, volvió todo eso en religión. Y viene Cristo, les trae algo nuevo, algo realmente revelador, pero ellos no ven la nueva revelación, no ven al Hijo de Dios, no ven al Mesías. Ellos están encerrados en una religiosidad y lo están acusando a él. De hecho le llamaron Belcebú, bueno, ya sabemos muchas cosas, lo que quiere decir todo eso. Entonces, que por Belcebú hacía las cosas que él hacía. Y Jesús les dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, porque ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos ofendes? No, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí va lo fuerte. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo es posible que Jesús les diga hijos del diablo a aquellas personas que estaban guardando la ley y los ritos? Eran los religiosos de ese tiempo. Es interesante. Ahora ve la palabra de Jesús hacia Pedro también. Cuando Pedro se le opone y le dice, no vayas allá porque te van a matar, ¿verdad? No vayas, quítate delante de mí, Satanás. O sea, le dice diablo en otras palabras también. Sí. Entonces es interesante cómo uno de pronto se opone a la obra de Dios sin saber que te estás oponiendo a la obra de Dios. Este es el punto y este es el meollo. Que como creyendo que hacemos la obra de Dios, como los fariseos, estamos estorbando a la obra de Dios. Recuerda Pablo en su camino a Damasco, Hechos capítulo 9, va camino a Damasco, según él haciendo la obra de Dios, pero estaba mal, estaba errado. Ahí mismo Cristo tiene que aparecerle en camino y rectificar, recomponer su camino, y ahí viene como título la conversión de Saulo, ¿no? Pero es interesante cómo uno puede estar estorbando en la misma obra sin darse cuenta, cómo uno puede estar en contra en la misma obra, dentro de la obra sin darse cuenta que lo estás haciendo, como estas personas las cuales leemos en la carta a los Corintios, que están negando, están propagando, hay una propaganda interna en una difamación al apóstol Pablo, en quitarle y restarle autoridad para que él ya no tenga autoridad sobre ellos, sino que otros sean los que tomen las riendas y el control de la iglesia, qué se hace, qué no se hace, qué se aprueba, qué no se aprueba. Entonces Pablo les tiene que escribir fuerte. Esta vez yo no voy a ser indulgente entre ustedes, no voy con debilidad, esta vez voy, como mencioné el domingo, parafrasearlo, esta vez voy a limpiar la casa, esta vez voy a poner las cosas en su lugar, voy a poner las cosas en orden, voy para allá, arréglense, y por eso les dice estas palabras, mejor pruébense cada uno, examínese cada uno y evalúese cada uno a sí mismo antes de que yo llegue. La cosa estaba ardiendo. estaba que ardía, la cosa estaba seria, porque así debe de ser la obra de Dios, debe de ser seria. Debe de ser con pasión, debe de ser con amor y examinarse, porque esas personas se estaban oponiendo a la persona de Pablo y a la misma obra de Dios. Y a la autoridad. ¿Y a la autoridad? Ahorita mencionando esto,
me hace pensar en muchas ocasiones cómo estorbamos en el fluir, en el andar de la iglesia, y me venía a la mente ese tiempo en el que se satanizaban las redes sociales. Ah, sí, sí, sí. Sí, que la iglesia no debe tener eso, que la iglesia no puede Sí. usar eso. Y si la iglesia desde tiempo atrás hubiéramos aprendido a usar todas esas herramientas, toda esa Correcto. maquinaria, Sí, sí. este tiempo hubiera llegado y para la iglesia como si nada. Sí, sí, Porque la sí. iglesia ya estaría desenvuelta, pero ahorita nos vemos Sí. nosotros mismos y en otros lugares batallando con las redes porque cómo le hago, cómo transmito, cómo le digo, queriéndole decir a la gente cómo usar los grupos para que se puedan reunir a través A de través línea. de línea. Ajá. Pero no, es que eso antes era pecado. Entonces, las cosas que podían ser útiles en el reino de Dios, las desechábamos, estorbamos Sí. para que eso avanzara, y ahora son una necesidad. Sí. Pero Dios nos ha dado esa habilidad, esa gracia de poder utilizar ahora todas las cosas a nuestro alcance para que la palabra siga fluyendo y siga llegando a otras Sí, personas. sí, utilizar las plataformas digitales o, ¿verdad? Lo que tenemos actualmente y es muy cierto. ¿Por qué? Porque nos rehusamos al cambio, nos rehusamos a lo que viene, ¿verdad? Decimos, Tal vez ahí es donde Dios dijo, prepárense porque ahí les voy. ¿verdad? Y viene a, Sí, sí, sí. a chequearnos. Sí, sí, es correcto. Y de hecho, te he comentado que hace muchos años recién surgía, por ejemplo, la plataforma Facebook, recién surgía una iglesia, una reunión pastoral, en la cual estuve una iglesia en Corona, la Crossroad Church, ahí en Corona, recién iniciaban tal vez las plataformas sociales como el Facebook. Ellos se pusieron de acuerdo, llamaron a la iglesia y le pusieron de acuerdo, explicaron qué era esa red social y cómo tener cuidado con esa red social y cómo utilizarla. Y quedaron en acuerdo para utilizarla para el reino de Dios. Esa iglesia aumentó en un crecimiento, se duplicó en cuestión de 3 meses a causa de que supieron utilizar las redes sociales y las usaron para el evangelismo, para evangelizar, para hablar de Cristo. Cada persona se comprometió para utilizarlo. Y esa iglesia es testimonio de cómo ellos utilizaron en ese tiempo y entendieron en ese tiempo. Ahora estoy hablando del contexto anglo, ¿verdad? Ellos examinan como quiero muchas cosas, en cierta forma su pensamiento es un poco diferente al nuestro como hispanos, pero fue una iglesia que como testimonio en 3 o 4 meses duplicó su membresía. Si eran 300, eran 600, eran 900, a causa de que supieron utilizar las redes sociales. No las utilizaron para algo mal, para atacarse unos a otros, No. para echarse indirectas, todo ese tipo de situaciones y de cosas, ¿no? Que se ven, pero fue una iglesia que supo utilizar la plataforma social. Y hoy, obviamente, como bien dices, ¿no? Batallamos para poder tener una conexión, una reunión a través de Facebook, de Zoom u otra plataforma. ¿Por qué? Porque carecemos de esas habilidades. Tardamos mucho en entrar en el proceso, en adoptarlas. Y bueno, y estar convencidos de que son útiles. Como ahora, ¿no? La iglesia no está presencialmente, pero ahora la iglesia está digitalmente. Digitalmente estamos llegando a las casas, a su coche, a su trabajo, aprovechando ese tiempo de prueba, Sí. donde estamos llevando el mensaje hasta su lugar, hasta donde la persona se encuentra. Sí, sí. Sí. Pastor, ¿cuáles son las preguntas que debo yo hacerme para probar mi fe? Nos mencionaba usted que cuando un vehículo va a salir a la venta es probado sí, una y otra vez, se le hacen pruebas de velocidad, pruebas de resistencia. Cuando van a sacar un producto de alimentos, pues lo prueba uno para probar el sabor, otro le revisa el olor, otro la consistencia. Bueno, hay diferentes pruebas, pero yo ¿cómo puedo probar o cómo puede la gente que nos ve probar su vida cristiana? ¿Cómo cuáles son las pruebas que debe haber en mi vida para hacer esa evaluación interna? Mire, yo creo que iría a los síntomas. Por ejemplo, si vamos a los síntomas del COVID, del virus, ya sabemos cuáles son los síntomas. Están en todos lados los síntomas. Ahora, si la persona es honesta y pone esos síntomas acerca del virus, pero hace otra lista, otra columna y pone los síntomas de una persona que está alejada de Dios, o una persona que
vaya, que no siente el amor por Dios como antes lo sentía. Y vaya escribiendo cosa por cosa. Por ejemplo, no me gusta esto de la iglesia. Murmuración, rechazo, odio, amargura, distanciamientos, falta de oración, etcétera, etcétera. No leo más la Biblia, porque hay estadísticas que están diciendo que el cristiano ya no está leyendo la Biblia. Entonces, todo ese tipo de cosas, si la persona es honesta y hace una columna y escribe cosa por cosa, por ejemplo, que antes hacía y hoy no hace, te das cuenta que esos son los síntomas, porque esos son los síntomas que tiene la iglesia en Corinto. Es una iglesia llena de pecado, cierto, llena de dones, pero llena de faltas, llena de inmadurez, a tal grado que aquí está el síntoma. El síntoma es rechazo hacia la autoridad. Dios ya no habla por medio de Pablo. Eso están diciendo. Ahora, lo que están diciendo es, Dios nos habla a nosotros. También a mí me habla el Señor. Ya no necesito ir a la iglesia. Ya no necesito ir a la iglesia. ¿Recuerdas a María en su murmuración contra Moisés? María o Miriam en la otra traducción que dice, hermana de Moisés. ¿Acaso Dios habla nada más por mi hermano Moisés? Y se puso a hablar de su propio hermano. ¿Qué es lo que ella buscó? Su propia gloria, su propio honor, su propia honorabilidad delante de los demás, su propio respeto delante de los demás. Y Dios tiene que intervenir. Y dice Dios, aquí hay un problema. Llámame a Miriam y llámame a Aarón ahí a la tienda. Voy a hablar con ellos. Y ya sabemos el desenlace. Entonces los síntomas aquí están. Le están descreditando a Pablo la función apostólica. Cristo ya no habla a través de Pablo. Él ya, qué sé yo, él está bien, fundó la iglesia, pero él ya no debe de tener tal autoridad sobre nosotros como alguien que viene y supervisa y tiene que estar, qué sé yo, guiando a la iglesia, qué sí, qué no hacer. Nosotros podemos hacerlo solo. Y muchas cosas más. Entonces Pablo ve los síntomas de lo que está sucediendo en la iglesia y a causa de esos síntomas está escribiendo. Y les dice, examínense porque están enfermos y no se han dado cuenta. Necesitan la vacuna y no se han dado cuenta. Necesitan enderezarse y no se han dado cuenta porque se han desviado. Correcto, sí. Desviaron el propósito. Me recuerdo, anteriormente nos decían, la iglesia es un lugar de adoración, no un club social. Donde se desviaba y ellos pues ya no iban tanto a la iglesia para ver cómo adorar, cómo servir a Dios, sino para ver qué trae aquel, qué decía aquel. Sí. Entonces, por eso Pablo les dice, prepárense, porque ahí les voy. Y me acuerdo que había un pastor que nos decía siempre, cuiden que la iglesia no se convierta en un club social. Sí, que no vengan por una pasarela, que no vengan por el deseo de ver a las personas. Tienes que aprender a venir a la casa de Dios por el propósito que es venir a buscar a Dios, venir a adorar a Dios. Y que no se nos olvide esa parte. Dios sigue siendo el centro, el punto principal de nuestra adoración y de nuestra reunión. Sí, eso es. Y a propósito de eso, creo que con esta pandemia Dios vino un poco a desmantelar también la iglesia. Desmantelarla en ese aspecto. Porque Pablo decía también a la iglesia en Corinto, les decía, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Hay salmo, hay doctrina, hay canto, hay eso. ¿Qué es lo que hay cuando se reúnen? Buena pregunta para la iglesia actual. Si Pablo estuviera hoy en la iglesia actual, en la actualidad, en el 2020, ¿qué nos escribiría a la iglesia actual? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué conversan? ¿Cuáles son sus conversaciones cuando ustedes se reúnen? Hay salmo, o sea, hay palabra, hay canto, hay doctrina, hay enseñanza. ¿Qué es lo que está viendo en la iglesia actual? Es interesante. Incluso cuando la iglesia se comenzaba a reunir, comenzaban a abusar de la cena del Señor y empezaban a comer y a beber. Y les dice, hey, espérense, si alguno de ustedes tiene hambre, coma en su casa primero, pero no vengas a la casa de Dios a comer el pan de Dios deliberadamente, nada más así, livianamente. Porque si lo haces deliberadamente, acarreas un juicio para ti. Por eso si tienes sed, bebe mejor en tu casa. Y si tienes hambre, mejor hazlo en tu casa, pero no vengas a hacer eso con las cosas del Señor. Entonces, interesantes. Sí. Esas cosas nos pueden llevar... Donde los propósitos se habían cambiado.
Sí. En la gente sin darse cuenta. ¿Por qué? Por costumbre. Que por costumbre, la gente se acostumbra y somos acostumbra. personas de hábitos. Y por el mismo hábito nos acostumbramos a algo, a cierta forma, a cierto lenguaje, cierta conducta de vida cristiana, y no estamos poniendo atención qué es lo que Dios está hablando, qué nuevo Dios está trayendo, qué es lo que Dios quiere que hagamos. No, estamos impuestos a algo, aunque ya tengamos 30 años, traemos lo mismo, 40 años es lo mismo, 20 años, 15 años, 10 años, es lo mismo. Por eso tenemos que estar constantemente, como bien dijimos en la serie anterior, la cual me ayudaste, es renovarnos, estar llenándonos constantemente. ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo para no perder a la generación en este tiempo? O estamos perdiendo la generación, como la generación que nació después de Josué, que siguió después de Josué, que se perdió. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y la gente está participando, pastor. Okay. Dice Rosa Bobadilla, dice, muy hermosa palabra, llega a mi corazón, muchas gracias, bendiciones. María Isabel Vázquez, hermana Chabelita, nos dice, buen día, pastor, linda palabra, gracias, pastor Nehemías. Zulema Sánchez, buenos días, pastores, saludos. Ana Carranza, buenos días, bendiciones. Osvaldo Bizar, dice, el Señor les siga bendiciendo, pastores. Elizabeth Núñez, amén, gracias, pastor. Y dice, así es, pastor. Rosa Bobadilla dice, estoy pasando yo por tanto estrés en mi trabajo y no sé qué hacer. Clamo al Señor Jesús porque me dé paz y fuerzas y fortaleza. Muchas gracias y bendiciones. Así que la gente está recibiendo esta palabra. Mencionaba usted que viene un tiempo de desmantelar la iglesia. Y yo me lo imaginaba como un desenvolver. Sí, cuando usted compra algo, usted lo lleva en su caja y en ese comprado, ya que le hicieron todas las pruebas necesarias, ya viene la prueba final que va a hacer uno como comprador. Entonces, cuando ya le empezamos a quitar la caja, viene luego una bolsa, luego viene en las esquinas con cosas de nieve seca, y luego viene otra bolsa a veces de espuma, protegiendo de burbujas para que no se lastime. Bueno, todo eso que le va quitando, ya al final le saca uno el producto, una cajota y un producto pequeño. Al sacar ese producto vamos a ver si realmente funciona. Cuando Dios viene y nos está desmantelando, nos está quitando todo eso. Nos está quitando la decoración externa, la caja en la que nos habíamos envuelto como iglesia, las protecciones que nos habíamos puesto para hacernos o diferentes o querernos mostrar distintos a los demás, y nos deja así expuestos. Esto es lo que eres, iglesia, esto es lo que necesito de ti, que seas útil en esto, para lo que fuiste creada, que fuimos creados para adorar. Sí, es interesante eso que dices. Una forma de desmantelar es eso, ¿no? Es poder quitar cosas para extraer lo que hay ahí. Y cuando uno es probado, que eso es otra cosa, ¿no? Cuando uno es probado de parte de Dios, pero el probarse a sí mismo, como es el tema, es interesante porque Dios de una forma está desmantelando, está quitando las formas, las maneras, las cosas que pusimos durante años. Él está hablando otra cosa, Él está hablando de otra manera, Él está hablando a otra generación a la cual nos es difícil entender y comprender, porque como que nos ha tocado estar en una generación o crecer en una generación la cual no tenía la tecnología, y a nosotros nos ha tocado, a nuestra generación, estar en esa transición, y son nuestros hijos los que sí saben manejar bien la tecnología, y para ellos ya es como tomar el libro de texto que nosotros agarramos para ir a la primaria. Y para nosotros no, somos como esas personas que están en medio, en una transición, pero al final tenemos que conocer los tiempos y conocer cómo Dios está hablando a esta generación, y cómo Dios hoy tal vez está desmantelando, como bien dices, desmantelando las cosas para descubrir lo que hay y nuevamente revestirnos de algo nuevo, revestirnos mejor, darnos lo que realmente necesitamos, o también lo que es reenfocarnos, porque Dios nos debe de reenfocar en esta pandemia. Realmente lo va a hacer y lo está haciendo si nosotros somos honestos en nuestro examen personal. Dios nunca va a traer o nos va a probar, ya hablando de la forma de probarnos, para destruirnos. Dios siempre va a probar algo para poder mejorarlo. Entonces nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos de poder resultar o salir con un mayor crecimiento, un mayor sabiduría, mayor crecimiento personal y espiritual, escritural,
de esta pandemia. Debemos de salir más crecidos, debemos de salir más sensibles a la voz de Dios en este tiempo. Es un tiempo especial que no lo habíamos pasado y tal vez no lo volvamos a pasar, no lo sabemos, pero ya quedó y está quedando escrito en el libro de nuestras vidas y de nuestros años. Sí, y yo creo que nadie querríamos volverlo a pasar. Pero es lo que todos dirían ahorita allá en sus pantallas, en su casa. Sí. Y no, que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a pasar. Pero, ¿qué enseñanza, qué experiencia estás tomando de este tiempo? ¿Estás evaluando tu vida y tu relación con Dios durante este tiempo? Cuando empezaba la pandemia, me acuerdo que hacíamos la pregunta y las personas nos decían, he buscado más a Dios, he comenzado a leer la Biblia, Sí. he comenzado a tener devocionales ya con su familia, a leer, a estudiar la palabra juntos. Sí. Bueno, ha pasado el tiempo, ¿continúas haciéndolo? Correcto, porque el impacto fue fuerte, ajá. el impacto primario nos empuja a eso. Pero ¿qué cuando ya el tiempo pasa? ¿Cómo se vuelve eso? ¿Se vuelve una normalidad, una nueva normalidad? ¿O se vuelve nuevamente, decae la disciplina, decae el hábito y ya viene un conformismo en el cual se deja de hacer lo que se empezó a hacer? ¿Por qué? Porque el tiempo ya se alargó y no sabemos cuándo va a terminar ni lo que va a traer. Entonces puede ser que aquello que se empezó decayó nuevamente. No lo sabemos. Así que por eso traemos estos temas. Sí. Pruébese cada uno en la fe, la prueba de la fe, el desafío a las palabras del apóstol Pablo, evalúese, examínese, pruébese cada uno si está todavía en Cristo, si está en la fe. Si todavía está activo, si todavía está vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando compramos ese producto, lo que sacamos de la bolsa, resulta que lo ponemos a Sí. conectarlo, a jalar y no jala. Ahí, ¿quién tuvo la culpa? Yo cuando me lo traje, iba uno a reclamar y dice, no, pues es que usted aquí se lo llevó bien en el proceso, o tal vez cuando lo conecté mal y lo eché a perder. Bueno, la cosa es, a veces nosotros, cuando empezamos a evaluarnos, comenzamos a revisarnos, nos damos cuenta que tenemos cosas que están fallando, cosas que se han dañado, que han sido afectadas, y en vez de buscar la reparación, lo desechamos. Sí, sí. Y decimos, no, pues ni modo, ya no tengo arreglo. Y a veces, una vez más, hago memoria de esas personas que dicen, pídale a Dios por mí. Sí, sí, sí. Porque no se sienten dignos de pedirle a Dios, porque se hacen una evaluación rápida y dicen, no, pues con qué cara le voy a pedir a Dios. Sí, ajá. En lugar de venir delante de Dios, ponerse a cuentas y tratar de mejorar y cambiar su vida y su situación, prefieren pedir, es que usted está más cerca de Dios, es que a usted Dios sí lo escucha. Sí, sí, sí. No sé si le toca escuchar esas palabras, pero he escuchado personas que dicen así, digo, no, es que usted también puede, solamente crea, tenga esa fe, esa certeza de que Dios va a obrar. Pero en esa evaluación rápida que se hacen, se sienten indignos. Indigno, sí. Bueno, si en esta evaluación que te haces te sientes indigno, ven al taller del maestro, ven para que seas reparado. Si en ese tiempo de prueba hay cosas que han fallado en tu vida, ven porque todavía estás a tiempo de ser reparado, de poner esas partes nuevas, de arreglar esas molduras, esos daños que haya ocurrido en tu vida para que puedas ser un mejor siervo, un mejor cristiano. Sí, sí, muy, muy bien ese pensamiento. Y de hecho, bueno, el tiempo se nos está pasando, pero vamos a concluir con las palabras del apóstol Santiago, que nos dice y habla acerca de la fe. Porque ¿cómo podemos nosotros evaluarnos, examinarnos y probarnos a nosotros mismos? Simplemente la palabra apostólica está ahí y es para cada uno, no es echarle la pelotita a nadie, ¿no? Como decimos, ahí te va, tómala. Esto es personal. Cada uno de nosotros debe de examinarse, debe de evaluarse, debe de probarse si está en la fe. ¿Cómo? Sencillo, como dice Santiago capítulo 2. La fe tiene una acción y tiene obras. La fe tiene frutos. Esa es la manera en que tenemos que examinarnos, si todavía estoy en la fe. Mi propia vida, siendo yo una persona, honesta, mi propia vida, voy a ver mis actos, mis acciones en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a la fe que digo que vive en mí. Si yo digo que la fe vive en mí, está en mí, Cristo está en mí,
yo mismo tengo que ser testigo de mí mismo, de lo que estoy haciendo para Cristo. Y listo, ahí se la puse sencillo. Así es, Así. es la manera, dime. Ana Carranza dice, los síntomas de muerte espiritual son pereza en todos los ejercicios espirituales. Nada de ganas de orar ni compartir la palabra, tenemos que seguir con más fuerza y repararnos. Ah, muy bien, muy bien. Muy Sí, bonitas sí, muy palabras, en una manera también sencilla de decirlo. Sí. Si ya entraste en pereza para llevar a cabo el ejercicio Sí. espiritual, leer la palabra, orar, adorar o reunirte, Sí. ahí hay un problema. Sí, porque hemos aprendido a culpar a otros. Hemos aprendido a evaluar la vida de los otros. Por eso Jesús dijo, no mires la paja del ojo ajeno. O sea, que no te importe nadie más ni otro. El asunto es contigo, es tu vida de fe, es tu relación conmigo, es tu don, es tu llamado, es tu ministerio, es esto, es tu... todo. Pero aprendimos una vida cristiana desenfocada de pronto. Nos salimos y nos encontramos como la iglesia en Corinto. No somos diferentes, somos los mismos, estamos los mismos. igual. Por eso la palabra es actual y es viva y nos sigue hablando constantemente. Hacer las obras de fe simplemente. ¿Cómo sé? Bueno, como lo expresa Santiago, ¿verdad? La fe tiene una obra. Sencillo. ¿Qué es lo que está haciendo para Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo para Dios? ¿Qué es lo que está haciendo para la obra? Y ahí viene la evaluación. Una fe sin obras es fe Muerta. muerta. Está muerta. Sencillo. Como el cuerpo sin el espíritu. Así que bueno, con esa palabra los dejamos, con esa palabra de nuestro devocional, ¿verdad? Para pensar y sigamos pensando. La serie está linda, vamos a estar hablando todavía estas semanas, estos domingos en nuestros servicios a las 9 de la mañana. Conéctese, no importa que se levante ahí en pijamas, ¿verdad? Con esos chancletas por ahí, ponga su cafecito, súbale ahí y acompáñenos, hágalo share, también ponga sus comentarios o anime a la gente para que pueda escuchar la palabra de Dios. Vamos a entrar hemos entrado, en una serie muy hermosa. Sí, y una serie que usted va a disfrutar y va a aprender mucho porque esta serie es de edificación espiritual. Esto ya va directamente con nosotros. Sí, Esto es hablarnos a nosotros mismos. Dios a través de la palabra nos va mostrando, nos va guiando. Entonces en esta serie vamos a ser confrontados con nosotros mismos. No se lo pierda, próximo domingo 9 de la mañana. Yo quiero hacerle la invitación también a usted que nos está viendo en este momento, que si desea hacer su diezmo, su ofrenda para la casa, usted puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, donde pues encontrará un botón donde dice donar. Ahí le da usted clic, de una manera rápida y sencilla le va a mandar a un link donde puede usted depositar sus diezmos y ofrendas para la casa durante estos tiempos. Ya son varios meses los que pues, los edificios se mantienen cerrados y pues la obra sigue, los pagos siguen, los biles no esperan, así que esperamos que usted sea partícipe de la obra de Dios para que cuando todo esto pase todavía podamos estar de pie, con nuestro edificio de pie y con las puertas abiertas para volver a reunirnos y adorar a Dios juntamente. Así es, ahí tiene todo en la página. No abandone la obra de Dios, ¿verdad? El ser cristiano recién lo hablabas tú al inicio de nuestra transmisión, y conlleva responsabilidad. Entonces no olvide a la casa de Dios, no olvide la obra de Dios. Ahí tiene los medios por los cuales usted puede contribuir. Hágale saber también a otros. Si ustedes son personas que nos escuchan de otros lugares, quiere sembrar una ofrenda a nuestro ministerio, aquí estamos, somos buena tierra. Usted nos ha estado siguiendo, usted nos está visitando, visite nuestras páginas, somos un buen ministerio. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, preguntamos la palabra de Dios sin comprometerla con nadie, sin comprometernos con nadie tampoco. Predicamos el Evangelio, no somos motivadores, somos predicadores del Evangelio, de la palabra de Dios. Gracias por apoyar a todo lo que lo hacen, y para que obviamente, como bien dijiste, para que las propiedades, los edificios sigan en pie. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y también el día jueves tenemos también un programa para mujeres. Claro que sí, el jueves tenemos conversaciones con mujeres como tú a las 7 de la tarde. Conéctese, es un tema muy hermoso que van a estar compartiendo, sí. Y tenemos un cartel de lujo, por así decirlo, Sí. Unas hermanas que son amadas en casa. Estará con nosotros nuestra hermana Armandina Cardona, nuestra hermana Magda Recio y nuestra hermana Aida Flores. Ellas tres
hermanas de nuestra casa con muchos años en la congregación. Ellas estarán en la entrevista con mujeres como tú, bajo la conducción de nuestra hermana Lupita Ramírez. Sí. Así que no se lo pierda el próximo jueves a las 7 de la tarde. Sí, y hablando de los mismos temas, la prueba de la fe, el mismo tema que he iniciado. A un nivel general se estará tocando la prueba de la fe, y qué mejor que ellas, ¿no? Que ya tienen muchos años. Y que han vivido muchas pruebas, muchos procesos de toda índole, puedan hablar y puedan enriquecer la vida de muchos con sus palabras en un corto tiempo, porque es corto tiempo, 40 minutos a una hora, ¿verdad? Sí. Cuando son 3 panelistas o 4 panelistas que tienen mucho que aportarnos de su experiencia. Así que bueno, sigan nuestras transmisiones. Y bueno, pues que Dios los bendiga y los guarde, y los esperamos en las plataformas digitales. Síganos, haga share, ponga por ahí un like, ponga un comentario. También estamos próximos a tener tiempo de oración también, Omar, se me había olvidado. Sí. En nuestra transmisión también, a la vez estar haciendo nuestro devocional, pero a la vez estar orando por peticiones también, para que vayan enviando sus peticiones, y tendremos también siempre el tiempo para estar orando mientras estamos compartiendo un devocional. También estaremos orando por las peticiones, o uniéndonos en oración por cada uno de ustedes. Así es, muchas gracias por conectarse con nosotros, gracias por habernos permitido llegar hasta donde usted se encuentra y compartir este hermoso devocional. Que tenga un excelente día, que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hasta luego.